Mi pregunta primero, y como tú puedes seguir como que es, ¿cuáles fueron los intereses de UNAM para recuperar el espacio cultural como el ECO? Bueno, yo creo que el interés fundamental fue recuperar un edificio que a ojos de muchos, de la crítica y de la historia misma de las artes plásticas en México, pues constituye un monumento, una obra muy particular en donde la visión de un artista plástico se mezcla con su vocación de arquitecto y trae por consecuencia un edificio excepcional, un edificio, si se quiere calificar de alguna manera diferente, raro, ¿no? Extraño, cuya funcionalidad está establecida más en términos estéticos que en términos prácticos y que constituía un hito de la plástica mexicana y que lamentablemente, pues por razones muy diversas, había caído en desgracia, ¿no? No sé si la historia la conocen, la digo brevemente, a lo mejor es repetitivo. Un mecenas de Matías Gates le dice un día: yo sé que siempre has querido construir, tengo un terreno de 180 metros en Sullivan, haz con él lo que quieres. Entonces Matías se pone a trabajar, hace esto, consulta a varios artistas. Su idea era convertirlo en un centro artístico novedoso, donde hubiera danza, teatro, un centro multidisciplinario. Entonces invita a bailarines, invita a artistas plásticos a trabajar, músicos a trabajar en este sitio. Desgraciadamente el mecenas se muere, ¿no? Y a los pocos meses de que ha sido inaugurado, y entonces esto comenzó a dar tumbos por la vida, por decirlo de alguna manera. Se volvió un restaurante, se volvió bar. De hecho, casi estamos seguros que fue el primer bar gay abiertamente declarado y al público. Parece que las noches funcionaba los jueves, viernes como bar gay y los sábados y domingos como restaurante familiar, ¿no? Entonces esta era una combinación extravagante. Después, y hay que decirlo con todas sus letras, a iniciativa del maestro Héctor Azar, la universidad lo rentó y la universidad contribuyó a deshacerlo, ¿no? Porque la universidad apoyó al maestro Héctor Azar para crear aquí lo que se llamó durante muchos años el Foro Isabelino. Se construyó un teatro que para mi generación, por ejemplo, de los años 60 fue muy importante. Venimos aquí, vimos cosas, aprendimos teatro y no teníamos idea de lo que esto significaba. Después la tomó el CLETA, esta agrupación, la tuvo cerca de 20 años en una de esas historias paradójicas de la vida de la UNAM que hablan bien y mal de ella a la vez, ¿no? Porque por un lado, pues qué libertad, por otro lado, qué abuso, ¿no? Porque un grupo privatizó de alguna manera este espacio, ¿no? Y hasta que finalmente el dueño, la universidad, decidieron abandonar cada quien su responsabilidad y la UNAM decidió no seguir pagando la renta, el dueño los echó, entonces el edificio comenzó a entrar en franco deterioro. Ya con el CLETA había perdido muchísimo, porque ya no había mantenimiento, la universidad no le volvió a invertir un solo centavo. Y allí es cuando me vuelve a tocar, ya en otra posición, este espacio, ya como director del Instituto Nacional de Bellas Artes. Me advierte el arquitecto Víctor Jiménez que están a punto de tirarlo, que el dueño lo quiere tirar, que lo quiere vender para convertirlo en estacionamiento. Y entonces, aconsejados por el Departamento Jurídico de Bellas Artes, decidimos crear una declaratoria temporal, no una declaratoria definitiva, porque los términos de la ley de patrimonio hacen muy complicado que pueda uno ganar un caso, y es mejor nada más asustar ahora sí a los propietarios, ¿no? Advertirles, poner una especie de advertencia sobre la importancia del sitio. Y entonces se declaró la declaratoria provisional en lo que fue el juicio y todo esto. Alcanzó el tiempo a que yo emigrara de Bellas Artes a la UNAM, y una vez que estábamos en la UNAM, Graciela de la Torre se enteró de que ya estaba por terminar el juicio y era a favor de los propietarios, con lo cual, bueno, nuevamente venía la amenaza de venderlo y de destruirlo, y le propusimos al doctor Juan Ramón de la Fuente, que con una gran sensibilidad, con una gran inteligencia, entendió de qué se trataba y puso en nuestras manos los recursos para comprarla. Lo compramos en 5 millones de pesos, si mal no recuerdo,
y se encargó la obra de restauración pues a Felipe Leal y a Víctor Jiménez, que hicieron este espléndido trabajo, porque fue reconstruirlo, como seguramente Jiménez ha testimoniado, testimoniará, de la manera más precisa, como hace Víctor Jiménez sus cosas, ¿no? Entonces, tuvimos la oportunidad de reabrirlo, ¿no? De volverlo a ofrecer al público. Obviamente ha habido polémica sobre la restauración misma, sobre el hecho de si deberíamos haber puesto la serpiente que estaba aquí originalmente, pero que se volvió luego símbolo del Museo de Arte Moderno. En fin, son detalles ya de interpretación. Nosotros pensamos que tenía que estar con algo vivo, ¿no? Graciela Latorre sugirió a Gabriel Orozco, inauguramos con unas pelotas de fútbol desinfladas, las pelotas más caras del mundo, ¿no? Es como si jugara la selección mexicana con ellos, yo creo. Entonces, pero bueno, creo que el lugar es una maravilla, está vivo y creo que todos ustedes han hecho un gran trabajo, ¿no? Y para usted, ¿cuál es la importancia del espacio hoy en día? ¿O cómo podemos usar el espacio? ¿Qué significa el espacio en la historia cultural de México? Yo creo que significa un momento de búsqueda y de vanguardia. La cultura en México durante muchos años estuvo alimentada fundamentalmente por el nacionalismo, por el impulso de la revolución. Estábamos muy orgullosos de lo que éramos y todo. Sin embargo, todo esto nos había conducido a una especie de provincianismo. Éramos muy provincianos hasta que llegó la República Española, nos trajo nuevamente lo que estaba pasando en el mundo, todos esos investigadores, profesores que llegaron a la UNAM y con otros artistas como Matías que vinieron a México, nos volvieron a abrir los ojos al mundo y este es quizá uno de los primeros testimonios de esa ruptura, como se llamó después a la generación de pintores posteriormente, de esa ruptura, no el abandono del nacionalismo, no el abandono, porque eso sigue teniendo una fuerza específica en el arte mexicano, pero sí un momento en donde por primera vez volvíamos a abrir los ojos al mundo. Coincide la construcción de este edificio con la construcción de Ciudad Universitaria, que arquitectónicamente es muy importante y en donde también la arquitectura y las artes visuales se van a mezclar. Y en ese momento, pues por supuesto que el ECO representa una innovación, una audacia. Yo no sé si Gehry estuvo consciente, ustedes saben que aquí junto hay dos casas de Luis Barragán, el arquitecto mexicano que supo combinar el modernismo con la cosa nacionalista. Entonces, finalmente creo que ese es el valor histórico de este sitio. Dos, las intenciones de Matías. Pensar en espacios multidisciplinarios en los años 50 yo creo que fue una audacia también, era una innovación. No todo el mundo, hoy todo el mundo, hasta las escuelas tienen salones multidisciplinarios de arte, ¿no? Este fue el primer edificio no construido expresamente para sala de conciertos, para galería, no, aquí tenían que convivir todos, ¿no? Tenían que existir al mismo tiempo las contribuciones de la plástica, de la danza, de la música. Y nuevamente creo que ese es otro punto muy importante en nuestra historia. Y tercero, la trágica historia del ECO, pues revela todas las contradicciones de la vida cultural mexicana, ¿no? Todas sus limitaciones, su escasez, ¿no? Su pobreza, nuestra inconsciencia. Nadie podría decir que el maestro Héctor Azar era un hombre ignorante o inculto, pero que el mismo Héctor Azar no advirtiera la importancia de este lugar, que las autoridades de la UNAM no lo advirtieran, pues dice mucho de todas nuestras contradicciones. Yo creo que es un testimonio vivo de muchísimas cosas, ¿no? Gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Muy. No fui muy rollero, ¿no? No.